Bueno, comencemos con esta clase, se llama cilindros neumáticos. Ya habíamos estado viendo algo acerca de cilindros neumáticos, ya conocemos un poco el funcionamiento del cilindro neumático. Cabe recalcar que el cilindro neumático el, es, es el actuador neumático más utilizado, ¿no es cierto? Incluso más que los motores, por la capacidad de transformar la energía potencial del aire comprimido en movimientos lineales reciprocantes, ¿no? Es decir, bastante repetitivos. Y esa capacidad de repetir, ¿no es cierto?, los movimientos, digamos, de una manera bastante rápida, lo hace bastante aplicable para ciertos procesos. Entonces, hace que ciertos procesos sean un poco más eficientes, sean un poco más rápidos. Entonces, los cilindros neumáticos son los actuadores más utilizados dentro de los sistemas neumáticos, ¿no? Incluso más que los motores. Dicho esto, vamos a ver las partes de un cilindro neumático. El cilindro neumático, voy a ir desde atrás hacia adelante, como está enumerado, ¿no es cierto? El cilindro neumático, eh, casi, casi todo el cilindro neumático es desarmable. Digamos que todo es desarmable. Todo lo del cilindro neumático es desarmable. Entonces, comenzamos, ¿no? Esta es la tapa trasera, ¿no es cierto? Esto que está aquí, déjenme poner el apuntador, el puntero. Esta parte de aquí es la tapa, ¿no es cierto? Trasera, es el cilindro del cilindro neumático, ¿ya? Esta tapa trasera está compuesta por estas partes de aquí. El autor lo pone como juntas estáticas, ¿no es cierto? Pero ustedes tal vez lo habrán conocido como O-rings, ¿no es cierto? O sellos. ¿Han conocido, saben qué es un O-ring? ¿Han visto un O-ring? ¿Sí están ahí? El, es eso de como hule. Exactamente. Es un anillo, ¿no? Es un anillo que se pone por fuera, ¿no? Que se pone por fuera. Entonces, por ejemplo, aquí el O-ring, ¿no es cierto? Va por fuera, ¿ya? Entonces, el autor lo pone como junta, nosotros le podemos conocer como sello, como O-ring, ¿no es cierto? En fin. Luego tenemos la camisa, ¿no es cierto? Esta camisa, que es el recubrimiento del cilindro. Tal vez ustedes hayan escuchado el término encamisar, ¿no es cierto? O la camisa del cilindro en los motores a combustión. Esto se refiere al recubrimiento, ¿no es cierto? Cilíndrico, recubrimiento cilíndrico que adentro va a albergar lo que es ya el cilindro, ¿no es cierto? Lo que es ya el pistón. Entonces, esta camisa eh, tiene, tiene un cálculo, ¿no es cierto? Tiene una fuerza, es decir, tiene un grosor mínimo, dependiendo el caudal y la fuerza que vaya a distribuir, el grosor de esta camisa va a ser calculado, ¿no? En este caso no lo vamos a ver porque eso ya se encarga el fabricante. El fabricante se encarga de darnos ese dato. Nos dice, por ejemplo, si queremos un cilindro de 30.000 newtons, ¿no es cierto? Nos va a decir, para ese cilindro de 30.000 newtons, ustedes deben tener una camisa de este grosor. Entonces ya viene dado por el fabricante. Entonces, pero esa es la camisa, ¿no? Es prácticamente este cuerpo de aquí, es el cilindro que recubre al pistón. Luego, dentro del cilindro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta parte de aquí, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, eh, el punto número 6, ¿no es cierto? El punto número 6, que es esta parte de aquí, que esto es el pistón. Pistón o émbolo, ¿no es cierto? Este es el pistón o émbolo, ¿ya? Ahora, este pistón o émbolo tiene algunas partes importantes. Por ejemplo, voy a comenzar con esas partes de aquí. El autor lo pone como dinámica. Nosotros también lo conocemos como rodamientos o rulimanes. Rodamientos o rulimanes. ¿Qué son estos rodamientos o rulimanes? Son pequeños, voy a repetir, a redundar, pequeños rodamientos, pequeños sistemas mecánicos que giran, ¿no es cierto? De manera que no haya un roce
o no haya si no hay un roce de metal con metal, para que la camisa interna no se raye, ¿no es cierto? Es importante que la camisa interna no se raye porque va a depender de que la camisa, de que la superficie de la camisa esté intacta para que haya un mejor sello, ¿no? Luego, esta es la dinámica. Luego tenemos unas juntas estáticas que vienen a ser otro sello, otro O-ring, y estas juntas estáticas es prácticamente o existen porque aquí es donde el vástago, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver que es este de aquí, el vástago, que es este eje, el vástago, se une con el émbolo o con el pistón, ¿no es cierto? A través de esta tuerca con mariposa, tipo mariposa, ¿no es cierto? Se une. Entonces, para que no haya filtraciones de aire en esta unión, ¿no es cierto? Por aquí es necesario poner otro sello, ¿no es cierto? Para que separe este ambiente con este ambiente, ¿ya? Luego tenemos el vástago, ¿no es cierto? Que ya es el eje. Este vástago es el eje que nosotros vemos, ¿no es cierto? Que sale y que entra, ¿no es cierto? Es el tubo, es el eje, ¿no es cierto? Este es el vástago, ¿no es cierto? Este vástago está sujeto al émbolo, ¿no es cierto? Está sujeto al émbolo. También es desarmable, en cierto punto es desarmable. Aquí tenemos una sujeción con tuerca con tipo mariposa, ¿no es cierto? Para sujetar el vástago. Más adelante, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Esta parte de aquí es la tapa delantera. Entonces, esta tapa delantera también es desarmable, por lo tanto, digamos aquí, tenemos otro sello, ¿no es cierto? Otras juntas, otros O-rings, ¿no es cierto? Que van aquí para que el aire no escape hacia el medio ambiente, es decir, no haya fugas de aire. Luego tenemos en este punto de aquí, otros rodamientos. Estos rodamientos son los que van a permitir que el vástago, ¿no es cierto? No roce, ¿no es cierto? Metal con metal con la tapa delantera, ¿no? Estos rodamientos van a hacer que el vástago prácticamente se deslice, ¿no es cierto? Y no pase rozando. Eso de aquí, ¿no es cierto? Es un rulimán. No sé si ustedes hayan visto un rulimán, es tal cual, o un rodamiento, como se conoce. A veces cuando uno va a pedir repuestos de carros, como le conocen es rulimán. Pero son rodamientos, ¿no? Son rodamientos que tienen rulimanes adentro. Y aquí tengo otro sello más, ¿no es cierto? Este sello es el último sello que va a impedir el aire, el paso del aire de esta cámara hacia afuera, ¿no es cierto? Esas son las partes de un cilindro neumático. Obviamente aquí tengo la entrada de aire, ¿no es cierto? La salida de aire, bueno, entrada, salida, delantera, entrada, salida, trasera, entrada, salida, delantera, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. La cápsula es más o menos parecida a los motores eléctricos, ¿verdad? ¿La O son cual? diferentes. El armazón, A ¿o no? esta parte de aquí, Ajá. a los motores a combustión. No, los eléctricos. O sea, la carcasa, perdón, sería como que se ve parecido, o no es igualito. No es tanto, no, recién me pongo a pensar, pero no es tanto, no le hallo tanto parecido. Mm, tiene la forma de un cilindro, ¿no? Es decir, es circular, esto de aquí. Es un cilindro, pero no, un motor Ah, eléctrico, no es tanto así. en el dibujito sí se parecía, ya me busqué uno de verdad, ¿no es cierto? Sí. Bien, vamos a ver para despejar esa duda. Miren, aquí está. Aquí está lo que está aquí, está acá, ¿no? Vamos a borrar unas partes de acá. Ah, no me deja borrar. Bueno, ya. Entonces, lo que está aquí, ¿no es cierto? Está acá. Y lo vamos a ir viendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo la tapa trasera, es la que está acá atrás, ¿no es cierto? Voy a enfocarme, por ejemplo, estos son los sellos, ¿no es cierto? Los sellos o los O-rings de la tapa trasera, O-rings de la tapa delantera.
Aquí está rodamientos y sellos del vástago, ¿no es cierto? Y aquí está, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, ¿no es cierto? En esta parte de aquí hay rodamientos, ¿no es cierto? Estos rodamientos permiten que el émbolo o el pistón, ¿no es cierto? Que es esto de aquí, ¿no es cierto? No roce con las paredes de la camisa, ¿no es cierto? Otra cosa, otra cosa importante también es que el, esto que está de rojo, ¿no es cierto? Es un material cauchoso, es un material que es fácil hacer sello, no es un material mecánico, perdón, metálico. No es un material metálico de manera que no haya un roce continuo, ¿no? Sino que haya un desplazamiento, un desliz, ¿ya? Entonces, ese es el funcionamiento del cilindro neumático internamente, ¿no? Entonces vamos a tener sellos o O-rings, ¿no es cierto? En muchas partes, ¿para qué? Para separar un ambiente de otro ambiente, ¿no? Un ambiente, miren, el ambiente de aquí lo separo del ambiente de acá. ¿Por qué? Porque si los dos ambientes se unen, ¿no es cierto? Va a comenzar a hacer fugas y no va a lograr salir, no va a lograr tener fuerza de salida o fuerza de retroceso, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? De mi parte, no. ¿No? Dijo que era desarmable, dijo. Sí, sí es desarmable. Estos cilindros son desarmables. Miren, por ejemplo, las tapas delantera y trasera salen, ¿no? O sea, se pueden desarmar. Este vástago, ¿no es cierto? Este es el vástago. Si se dan cuenta, tiene una tuerca mariposa aquí, ¿no es cierto? Que al sacarla, esto sale, ¿no? Entonces, sí, sí es desarmable, ¿no? De hecho, con el tiempo, lo que se daña son las dinámicas, los rodamientos, los sellos, es lo que se daña. Más no se daña, por ejemplo, la parte metálica. No, no se dañan. Entonces, como no se daña la parte metálica, sino solamente se daña los rodamientos, un cilindro se puede dar mantenimiento y seguirlo usando. Ahora, algo importante, ¿se acuerdan que cuando nosotros veíamos unidad de mantenimiento, nosotros vimos un dispositivo que se llama el lubricador, ¿no es cierto? O pulverizador, ¿no es cierto? Y es poner pequeñas partículas de aceite en el aire. Esas partículas de aceite, cuando el aire viene bajando así, como son pesadas, el aire golpea estas paredes y como esas partículas de aceite son más pesadas que las partículas de aire, esas partículas se quedan adheridas aquí, en las paredes del cilindro. Entonces se van adheriendo a todas las paredes del cilindro. De manera que en todas las paredes del cilindro se forma una película pequeñita de aceite. Esa película pequeña de aceite es suficiente para lubricar, ¿no es cierto? Estos desplazamientos. Estos desplazamientos es lubricado por ese aceite. Entonces, por eso es importante que la lubricación siempre esté, ¿no? ¿Por qué? Porque esa lubricación, en la mayoría del aceite que se ingresa en la lubricación, no sale, se queda, se queda dentro de estos sistemas, se queda en las paredes, se queda en, en, en los actuadores, ¿no? Incluso en las válvulas, un poco. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, unto de aceite a un material metálico? ¿Qué pasa? ¿Se puede oxidar? ¿O algo así? Si yo unto de aceite, ¿no es cierto? Yo lo que estoy haciendo es que la oxidación no se vuelva un problema, ¿no? Si yo unto de aceite, estoy alargando la vida útil del metal. Entonces, un metal que está lubricado es un metal que tiene protección. Si es que en cambio el agua golpea, gotas de agua golpean el metal o se adhieren al metal, ¿no es cierto? Eso sí corroe, eso sí es corrosión. Entonces, de hecho,
el agua lo que hace es, al momento que las gotas de agua golpean las paredes, comienzan no solamente a corroer, sino a picar, ¿no es cierto? Se han visto las rocas que son picadas por el agua, que una gotita forma en una roca, va picando la roca, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, ¿no? El golpe continuo de gotas de agua, ¿no es cierto? De gotas de agua hace que se pique, ¿no es cierto? Y termine por corroerse y dañarse los cilindros y actuadores, ¿no? Lo que no pasa con el aceite al ponerlo en, en estas, ¿cómo se llama? En estas paredes metálicas, es bueno, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta, señor Washington, Josué, Robinson, Carrera, Guido? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Usted dijo que esto se desarmaba, pero cuando coge y me imagino que se puede cambiar esta cosita que hace que no roce la parte metálica con las paredes, el punto 5, o sea, los rodamientos, porque esos se desgastan, ¿verdad? Sí. Porque esos van a estar siempre, ¿eso sí se puede cambiar nomás o viene en un solo combo y se dañó y chao, listo? No, es parte del mantenimiento. Sí creo que les había dicho que, por ejemplo, uno de los fabricantes, Parker, que está presente, por ejemplo, o vende sus productos en el Coca, es donde más cerca lo podemos encontrar. Ellos, por ejemplo, cuando uno de estos actuadores se daña, ¿no es cierto? Ellos piden hacer el mantenimiento. Ellos tienen el kit de reparación de estos cilindros. O sea, no, uno lo puede abrir y todo, pero quién da la garantía, quién tiene los rodamientos, las medidas de los rodamientos y de los O-rings, ¿no es cierto? Precisos, son ellos. Entonces, sí hacen mantenimiento, pero lo hacen ellos. Ahora, por ejemplo, si ustedes lo pueden abrir, ustedes lo único que necesitan saber es la mecánica, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes ya saben que se van a encontrar un O-ring aquí, un rodamiento acá, un O-ring acá. Entonces, lo que tienen que hacer es sacar y cambiar el material, ¿no? No tiene partes débiles, no tiene puntos débiles, así como que si uno desarma se vaya a dañar, como por ejemplo en sistemas electrónicos, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, hay sistemas que son sensibles a la estática o que, por ejemplo, que se deben tener mucho cuidado, ¿no? Estos son sistemas mecánicos un poco más robustos, pero esa es la realidad. Así es la realidad, ¿no? Entonces, para mantenimientos a veces es mejor contactar directamente al fabricante. Una consulta. Tiempo de vida útil de un equipo. De Por un ejemplo, yo sé que se van a dañar los rodamientos, Ajá. pero aparte de eso, de arriba, la parte donde se desplazan, creo que dijo que se llamaban paredes, también tienen que tener un desgaste. O Ah, sea, deben tener un tiempo. esta camisa. Ajá, es la camisa. Ah, le mentiría si le dijera un tiempo, ¿no? De hecho, es una buena pregunta. Pero el fabricante sí los da. Sí da el tiempo de vida útil, ¿no? El fabricante sí los da. El fabricante va a decir, por ejemplo, en condiciones óptimas, es decir, sin presencia de agua, tantos años de vida útil. Pero, no, pero desconozco. Va a variar de acuerdo al fabricante. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, yo he visto cilindros neumáticos trabajar 15, 20 años, ¿no es cierto? 15, 20 años y recién pedir mantenimiento a ese. Obviamente va a depender de la frecuencia de trabajo, ¿no? Es decir, del número de ciclos por minuto con el que trabaja, ¿no es cierto? Va a depender mucho de eso, del trabajo que realice. Pero sí dura bastante. Entonces, no tengo claro cuánto es el tiempo, pero lo podemos consultar directamente en los catálogos del fabricante. Dije, disculpe, sobre la lubricación, el aceite tiene, digamos, también un tiempo limitado para hacer que le den mantenimiento,
o se mantiene el aceite? La unidad de mantenimiento es algo que, de hecho, es lo único que, si ustedes, por ejemplo, están trabajando con sistema neumático, la unidad de mantenimiento es lo único que ustedes deben estar pendientes, ¿no? Por ejemplo, que los filtros no estén demasiado sucios, que las trampas de agua no estén llenas, siempre estar vaciando las trampas de agua si es que no tienen, si es que no son automáticos. Que el aceite siempre esté limpio y siempre esté en el nivel correcto, ¿no es cierto? Eso es lo único que nosotros como operadores con sistemas neumáticos lo podemos hacer, ¿no? De ahí nada más, o sea, nada más. Por ejemplo, de ahí el asunto del aceite, por ejemplo, excesos de aceite, el mismo sistema los va desechando, ¿no? Los va desechando, es decir, por ejemplo, cuando ya hay suficiente aceite, ya las películas, o sea, va saliendo, ¿no? Va saliendo el aceite. Bien, disculpas por esto, ¿no es cierto? Por estas anotaciones, se me había olvidado, fue de ayer en el día, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver un cilindro, por ejemplo, el cilindro con amortiguación delantera, ¿no es cierto? Este cilindro con amortiguación delantera, vamos a ver, tiene una cámara principal, ¿no es cierto? Esta cámara principal es esta de aquí, ¿no es cierto? Es la de aquí, la cámara delantera, es la cámara principal. Tiene un tornillo, ¿no es cierto? Que ya voy a explicar qué es. Tiene un émbolo, ¿no es cierto? O un pistón, un segundo pistón. Aquí está el pistón principal, ¿no es cierto? Y tiene un pistón segundo aquí. Y tiene la salida del aire por aquí, ¿no es cierto? Y aparte el conducto, que también es el conducto principal del aire, ¿ya? Una pequeña salida de aire por aquí. Entonces, les explico cómo funciona esto, ¿no es cierto? Cuando el cilindro está yendo en esta dirección, como indica la flecha, está yendo de izquierda a derecha, sí, ¿no es cierto? El aire es expulsado por este punto de aquí, ¿no es cierto? Por este conducto de aquí, por el conducto número 5. Pero este cilindro tiene una segunda cámara, entonces el aire ingresa por aquí y se llena esta cámara, ¿no es cierto? Se llena esta cámara, ¿ya? Se llena esta cámara. Ahora, como esta cámara se llena, este pistón, ¿no es cierto? Este pistón de aquí, este émbolo de aquí, este segundo émbolo, va a ser el pistón de frenado. Entonces, aquí se va a producir una contrapresión porque el aire ingresa con una presión y el pistón está empujando a una presión más fuerte, ¿no? Entonces, como la salida no tiene el mismo diámetro de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se frena, ¿no es cierto? Se frena porque se produce una contrapresión aquí, ¿ya? Ahora, ¿de qué va a depender si se frena mucho o se frena poco? Va a depender de este tornillo, ¿no es cierto? Cuando yo abro mucho el tornillo, el aire va a pasar y va a llenar más rápido esta cámara y se va a frenar más. Cuando yo presiono este tornillo, ¿no es cierto? El aire casi no va a pasar, ¿no es cierto? De manera como no pasa, entonces se frena menos, ¿ya? Se frena menos. Así es como trabaja el cilindro con amortiguación delantera. No sé si tienen alguna pregunta o si está claro. Por ejemplo, en las clases anteriores habíamos visto unas válvulas que nos permitían regular, las de regulación, o que nos permitían regular el paso de aire, por decirlo así, de la presión, ¿no? Para que cuando se requieren trabajos delicados, el cilindro no salga de una, ¡pum!, sino que salga despacio, ¿no es cierto? Si yo utilizo este tipo de cilindros con amortiguador delantera, ¿ya podría suprimir ese otro tipo de válvulas? Porque las otras válvulas más o menos venían para esta función. Depende la aplicación. Por ejemplo, ¿cómo funciona el cilindro con amortiguación delantera? Veamos aquí, ¿no? Por ejemplo, la velocidad, ¿no es cierto?, de salida va aumentando, sale, ¿no es cierto?, y llega a su punto máximo, ¿no es cierto? Y en el punto final es donde recién comienza a frenar, ¿no es cierto? Pues no sé si ustedes, por ejemplo, han visto un amortiguador. El amortiguador, ustedes lo presionan al amortiguador y al inicio es suave,
Pero cuando ya está llegando a su punto final, el amortiguador como que ahí frena más, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa con eso. Entonces, digamos así, tiene un frenado al final de su carrera, mientras que la válvula que vimos anterior, ¿no es cierto? Tiene un frenado durante toda su carrera, ¿ya? Esa sería la diferencia. Entonces, por eso sería, depende de la aplicación. Josué, adelante. Dije, ahí el ejemplo más o menos sería como cuando uno le pone el brazo, esos brazos a una puerta, ¿no? Le tira así Eh, durísimo la puerta y antes de cerrarse, pues, la puerta se frena y va eh, cerrándose despacito. sí, correcto. Sí. Justamente ese es un gran ejemplo de amortiguación delantera, ¿no? Ese es un gran ejemplo de amortiguación delantera. Eh, Cuando la puerta, ¿no es cierto?, se cierra y a veces pueden botar la puerta, ¿no es cierto? Botan la puerta, pero al final se frena, ¿no es cierto? Esa es la amortiguación, ¿no es cierto? Tengo el frenado al final. Entonces yo digo cómo quiero este frenado. Con este tornillo de aquí. Quiero un frenado, una rampa más pronunciada, una rampa más suave, ¿no es cierto? Entonces yo decido cómo quiero el frenado. Esto es bastante importante cuando, por ejemplo, yo no quiero bajar la velocidad durante toda la carrera porque me quita tiempo, ¿no es cierto? Solo quiero al final bajar la velocidad. Entonces, utilizo un cilindro con amortiguación delantera. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Y Ahora, en qué se los utilizaría? Ah, perdón. sí, a ver, estos cilindros, por ejemplo, se los utilizaría cuando la manipulación, ¿no es cierto? O cuando el empuje, eh, por ejemplo, el empuje de un cierto, de un cierto producto, ¿no es cierto? No queremos que sea muy brusca, ¿no es cierto? O cuando ya se lo suelta, no queremos que coja toda la velocidad, ¿no es cierto? Lo podríamos utilizar, igual lo podríamos utilizar en el etiquetado, lo podríamos utilizar también en la, ¿cómo es? En el sello de tapas, ¿no es cierto? De embotelladoras. Ahí podríamos utilizar la amortiguación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un sello de tapas o un etiquetado, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que son botellas de vidrio o también de plástico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que golpeamos muy duro el vidrio o el plástico? Se rompe, se deforma, ¿no es cierto? Entonces, no nos va a ser muy útil. Entonces, queremos que sale veloz, pero al final, cuando ya va a tocar la botella, ¿no es cierto? Llegue y lo haga despacio, ¿no es cierto? Etiquete despacio. Entonces, de esa manera no rompe, no daña el vidrio o el plástico. Ahí podríamos utilizarlo. Y las áreas de la industria son muchísimas, ¿no? Por ejemplo, pueden ir desde medicina, alimenticia, industria alimenticia, puede ir muchísimo eso. Incluso, por ejemplo, en la industria maderera también hay cilindros neumáticos, ¿no es cierto? Para poner clavos, por ejemplo. Entonces queremos que vaya con todo, ¿no es cierto? Pero ya cuando llega al final de su carrera, que se frene para que el clavo no quede o para que no vaya a dañar el acabado de la madera, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Entonces, son aplicaciones puntuales. Bien, ahora me gustaría que ustedes, me gustaría revisar con ustedes, por ejemplo, los cilindros. Todos los cilindros, ¿no es cierto? Todos los cilindros tienen el mismo funcionamiento, ¿no es cierto? Todos los cilindros tienen el mismo funcionamiento. Por ejemplo, este es un cilindro de simple efecto, un cilindro de doble efecto. Por ejemplo, este es un cilindro antigiro, es decir, el vástago no quiero que gire. ¿Qué es lo que pongo? Pongo un vástago, ¿no es cierto? Cuadrado, ¿no es cierto? Y de esta forma hago que la salida sea cuadrada y de esta forma impido que el vástago gire, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo es variación, o sea, el cilindro la construcción interna de los cilindros es la misma, ¿no es cierto? Simplemente con ciertas variaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí quiero centrarme, en este cilindro.
miren, este cilindro tiene, dice un muñón trasero. Este muñón puede estar aquí atrás, puede estar aquí adelante, ¿no es cierto? Y ese muñón es el que nos va a servir, bueno, no, va a mandar en el montaje. O sea, si es que yo quiero, por ejemplo, atornillar atrás, ¿no es cierto? Y quiero tener un refuerzo atrás, entonces tengo el muñón atrás. Si es que yo quiero atornillar adelante, ¿no es cierto? Entonces tengo el muñón adelante y va a venir acá la parte para atornillar. Y esto, donde está el muñón, va a ser más reforzado, ¿no? Para que pueda darse el atornillamiento, ¿está bien dicho? Atornillamiento. Entonces, todo lo demás es variaciones del cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Es decir, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Lo tienen todos los cilindros, ¿ya? Entonces, ahí sí, ¿tienen alguna pregunta tal vez hasta ahí? Entonces, para cuando yo desee comprar un cilindro, necesito verificar primeramente el lugar en donde lo voy a ubicar y de acuerdo a eso, una característica importante es el moñón. Sí, sí, por ejemplo, eso ya va a ser en el montaje, porque, bueno, cuando ustedes están diseñando un sistema neumático, ustedes primero van a diseñar la funcionalidad, ¿no es cierto? Es decir, qué va a ser, van a hacer algunos diagramas, ¿no es cierto? Van a hacer el control, ¿no es cierto? Todo esto, y una vez que ya está funcionando normalmente, ustedes van a ir al lugar, ¿no es cierto? Y en el lugar van a ver cómo van a montar. Entonces va a depender mucho del montaje, ¿no es cierto? Y ahí ustedes van a decidir, por ejemplo, si yo quiero un muñón trasero, quiero un muñón delantero, si el montaje, si el agarre del cilindro está acá adelante o está acá atrás, ¿no es cierto? Todo eso, eh, todo eso yo tengo que pedirlo. Es decir, no puedo, por ejemplo, solamente pedir un cilindro de doble efecto y ya. No, tengo que decir el cilindro de doble efecto con estas características, montaje delantero, entonces ahí el muñón va a venir acá adelante, ¿no es cierto? Reforzado. Todo eso yo tengo que pedirlo. Ay, ya, gracias. Ajá. Entonces son pequeños detalles de los cilindros, ¿no? Y ahí hay muchísimo que, por ejemplo, los fabricantes ofrecen. Y los fabricantes siempre están ofreciendo, incluso a veces, yo no estoy seguro, pero esto puede ser de acuerdo al fabricante y habría que ver los catálogos. Podrían tener, ¿cómo es? Sujeciones laterales también, ¿no? Podrían tener, ¿no? ¿Cómo podrían no tener? Entonces, pero en general, estos son los cilindros que existen, ¿no? Ahora, aquí cuando vimos simbología, no sé si leímos esto, por ejemplo, existen varios sistemas y convenciones relativos a los símbolos utilizados por todo el mundo y oficialmente reconocidos mediante figuras estándar. El más común es este. Entonces, ¿de qué va a depender? Por ejemplo, dicen, los símbolos indicados en este catálogo están generalmente conformes con Japanese Industrial Standard. En la mayoría de los casos no existen diferencias entre los símbolos ISO y GIS, ¿no es cierto? Ahora, ¿de qué va a depender esto? Va a depender de los fabricantes, va a depender del lugar, de dónde es el fabricante, va a depender de muchísimas cosas, ¿no es cierto? De muchísimas cosas va a depender para qué. Para que yo pueda obtener diferentes catálogos de productos, ¿ya? Como les decía, el que está aquí presente, el que yo he visto, es Fabricantes Parker, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Porque ahora sí vamos a pasar a un tema sobre cilindros que involucra cálculos. Bien, excelente. Vamos con los cálculos. Entonces, cuando yo estoy viendo un cilindro, ¿no es cierto? Yo ya tengo la funcionalidad de un cilindro. Una cosa importante que yo tengo que calcular de un cilindro es qué fuerza necesito o qué fuerza va a realizar el cilindro, qué trabajo va a realizar el cilindro. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a diseñar
mi cilindro. Entonces, el cálculo de la fuerza viene de esta fórmula, ¿no es cierto? Presión es igual, aquí arriba, fuerza sobre área. El cálculo de la fuerza, ¿no es cierto? Despejando fuerza de aquí, me queda que fuerza es igual a presión por área. Entonces, miren, aquí tengo fuerza, ¿no es cierto? Es igual, área, todo esto es área y todo esto es presión, ¿no es cierto? Esto es fuerza, aquí tengo área y aquí tengo presión. Ahora, en un cilindro de doble efecto tengo dos fuerzas. Una fuerza cuando el cilindro va hacia adelante y una es fuerza cuando el cilindro va hacia atrás. Entonces, por eso tengo FA, que significa fuerza de adelanto, y FR, que significa fuerza de retroceso. ¿Ya? Vamos a deducir estas fórmulas, ¿no es cierto? Vamos a deducir estas fórmulas antes de explicar qué significa R. ¿Ya? Entonces, voy a regresar acá y aquí está la deducción de las fórmulas. Por ejemplo, cuando el cilindro va hacia adelante, lo que está marcado en rojo, como está la flechita, ¿no es cierto? El área que el cilindro, el área que ejerce la presión, ¿no es cierto? Es toda esta parte de aquí, ¿no es cierto? Es toda esta parte de aquí. Obviemos esta rosca tipo mariposa y tenemos que el área es todo esto. Es el área de un cilindro. Entonces, el área de un cilindro es pi por radio al cuadrado, es el área del cilindro. Entonces, el radio es diámetro sobre 2. Entonces, haciendo esto me queda pi por diámetro al cuadrado y el 2 está abajo, entonces sobre 4, pi cuartos por diámetro al cuadrado. Este es el área cuando el cilindro va hacia adelante. Ahora, cuando el cilindro retrocede, ¿no es cierto? Yo tengo toda esta área de aquí, ¿no es cierto? Que es, pero hay una área donde la presión no ejerce y es esta área del vástago. Ahí, en esta área del vástago, la presión no ejerce fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar toda esta área de aquí y restar el área del vástago. Entonces, miren, a toda esta área de aquí, ¿no es cierto? Es decir, esta área que calculamos acá arriba, le voy a llamar área total. Y a esto le voy a llamar área del vástago. ¿Ya? Entonces, miren, el área de retroceso, ¿no es cierto? Es el área total menos el área del vástago. El área total, ya lo tengo acá arriba, es pi cuartos por d al cuadrado, ¿no es cierto? El área total. El área del vástago es menos pi por d minúscula, que es el diámetro del vástago, sobre 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Pi cuartos del cuadrado menos pi cuartos d minúscula al cuadrado. Sacando factor común pi cuartos, me queda que el área de retroceso es pi cuartos d mayúscula al cuadrado menos d minúscula al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Simplemente calculé el área cuando retrocede y el área cuando se adelanta. ¿Sí está entendido? Y que tengo una pregunta. El 2 es una constante que está ahí de la forma de adelanto. ¿El 2? ¿Cuál 2? Que dice pi área es igual a pi por d mayúscula sobre 2, todo eso al cuadrado. Ya, radio. A ver, ¿de dónde sale el 2? ¿Ya? Vamos a... Buenas, ¿cómo está Giovanni? A ver, vamos a ver. Verán, ¿de dónde sale este 2 de aquí? ¿No es cierto? Radio es igual a diámetro sobre 2. ¿Ya? Y la fórmula es que el área de un cilindro o de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Esta es la fórmula. Entonces, esta fórmula es la que aplico acá. Pero como no tengo radio, pero tengo diámetro, entonces simplemente reemplazo, ¿no? De ahí sale el 2. Ya. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Bien, eso, mucho ojo, esto solamente es una demostración, no es, todavía no entramos en temas de
en temas de lo que ya es ejercicios, ¿no? De lo que vamos a utilizar. Simplemente es una demostración. Entonces, miren, ya demostré que este es el área, ¿no es cierto? De hecho, este es el área de retroceso. Vamos a ponerlo aquí, color de lápiz. Este es el área de retroceso, ¿no es cierto? Este es el área cuando retrocede y este es el área cuando se adelanta, ¿no es cierto? Entonces ya tengo el área cuando retrocede, el área cuando adelanta, ¿no es cierto? Miren, la presión, ¿no es cierto? La presión a la que yo trabaje y esta R, vamos a explicar qué es esta R, ¿ya? Esta R. Ahora, ustedes saben que hasta aquí, ¿no es cierto? Esta fórmula, vamos a ponerla acá arriba. Esta fórmula, ¿no es cierto? Es teórica. Esto es teórica. Esto es lo que en teoría, debe pasar, ¿no? Pero ustedes saben que en un mundo real, ¿no es cierto? Hay pérdidas. No hay la eficiencia de un 100% de un sistema. Entonces, ¿dónde hay pérdidas? Hay pérdidas aquí, miren. Hay pérdidas en el rozamiento, aquí hay rozamiento, acá hay rozamiento, entonces hay pérdidas. Hay pérdidas en la contrapresión, ¿no es cierto? Que miren, aquí, por ejemplo, está saliendo y todavía hay una presión remanente acá, ¿no es cierto? Que de cierta manera hace que el cilindro frene, no sé, se frene un poquito, ¿no es cierto? Entonces, siempre hay pérdidas. Entonces, ¿cómo calculamos esas pérdidas? A través de un rendimiento, ¿no es cierto? Un rendimiento. Entonces, miren lo que pasa. Los autores y los fabricantes nos dicen que cuando tenemos cilindros menores o iguales a 40 milímetros de diámetro, el rendimiento va a ser del 85%, que 85% es igual a 0.85, ¿no? Si ustedes ponen en la calculadora 85%, ¿no es cierto? Eso es igual a 0.85, ¿no? Y cuando los cilindros tienen un diámetro mayor a 40, el rendimiento es del 95%. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cuánto es la pérdida en los primeros cilindros cuando el diámetro es de menor o igual a 40? ¿Cuánto es la pérdida en rozamiento, en contrapresión y en otras cosas más? ¿Cuánto es la pérdida? 15%. El 15%, ¿no es cierto? El 15% es la pérdida aquí, en los primeros cilindros. ¿Y cuánto es la pérdida en los cilindros mayores a 40 milímetros? 5. ¿Y por qué cuando son más pequeños hay más pérdida? ¿No debería ser al revés, Inge? No, porque, porque de hecho es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta y me está tomando la lección, pero bueno, a ver. ¿Por qué cuando es más pequeño hay más pérdidas? Porque vamos a ver, vamos a regresar acá. Porque aquí, ¿no es cierto? El área de acción de rozamiento, ¿no es cierto? No baja cuando es más pequeño, o sea, no es en proporción, ¿sí me hago entender? No es en proporción, es casi la misma área de rozamiento. Cuando es grande, es casi la misma área de rozamiento. Cuando es pequeño, es casi la misma área de rozamiento. Entonces, como cuando es más pequeño, tengo menos fuerza, ¿no es cierto? Pero tengo el mismo rozamiento, entonces tengo más pérdida. Cuando es más grande, tengo más fuerza, pero tengo la misma área de rozamiento, entonces tengo menos pérdida. Más o menos por ahí es la explicación, ¿no es cierto? Que en cilindros más grandes, menos pérdida. ¿Ya? ¿Sí está entendido? ¿Alguna otra pregunta tal vez? Bien, entonces, vamos con el siguiente. Vamos con el cilindro de simple efecto. Cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? El cilindro de simple efecto, en cambio, a diferencia del cilindro de doble efecto, vamos a abrir Proteus, digo FluidSim.
Ya, vamos a ver. Entonces, este vamos a hacer un cilindro de doble efecto. Y este es un cilindro de simple efecto, ¿no es cierto? Entonces, aquí rápidamente, una configuración rápida. Tengo esto acá y aquí, ¿no es cierto? Así de rápido, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Miren, cuando yo acciono un cilindro de simple efecto, miren lo que pasa. El aire solo ocupa, o la fuerza solo empuja esta área de aquí, ¿no es cierto? ¿Sí se dan cuenta? Esta área de aquí. Y cuando regreso, el resorte es el que hace el trabajo, ¿no? Entonces, el cilindro de simple efecto solo realiza trabajo cuando sale. Cuando ingresa, no realiza trabajo. De hecho, es el resorte el que realiza trabajo, ¿ya? Entonces, volvamos acá. Miren, tengo el área del cilindro, ¿no es cierto? Que es el área total, ¿no es cierto? Es pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Que ya vimos que radio al cuadrado es d al cuadrado sobre 4. Más por la presión, por el rendimiento, y hay una fuerza que tiene que vencer para salir. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza del resorte. Entonces volvemos a FluidSync y vemos otra vez, miren, cuando el cilindro sale, por cierto, pongámosle un 5, ya. Cuando el cilindro sale, ¿qué es lo que tiene que, el aire tiene que empujar el cilindro, pero tiene que vencer la fuerza del resorte, ¿no? Y cuando el cilindro regresa, el resorte es el que empuja al cilindro de regreso, ¿no es cierto? Entonces, dicho eso, la fuerza, el cálculo de la fuerza de un cilindro de simple efecto es así: área por presión, por el rendimiento y menos la fuerza del resorte, ¿ya? Quedando que el rendimiento también va a ser para cilindros menores o iguales a 40 milímetros, 85%, y cilindros mayores a 40 milímetros, 95%. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está claro? Abril, Obregón, Calva, Hiedra. Inge, esta presión, o sea, esta fórmula, fuerza, o sea, menos la fuerza del M es fuerza del resorte, diga. Sí, fuerza del resorte, fuerza del Ese muelle. ese es para el momento de que ingresa el cilindro. No, cuando sale. A ver, cuando sale el cilindro, Ay. cuando sale, el aire tiene que Romperla. y romper la fuerza del resorte. Ajá, correcto. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta tal vez? Solo para los Y, cilindros de resorte, o sea, de simple efecto con resorte. Sí, esta es la fórmula de simple efecto. Estas son las fórmulas de doble efecto, ¿no? Doble efecto sí hace trabajo cuando sale y hace trabajo cuando regresa. Simple efecto no hace trabajo cuando regresa, solamente cuando sale. Mm, ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Inge, y en este caso, el FM, ¿cómo vamos a saber ese valor del resorte o la fuerza del resorte? El dato del FM es un dato que nos tienen que proporcionar. Nos proporciona el fabricante o siempre tiene que ingresar como dato, ¿no? No es un... Entonces, FM es un dato que nos da el fabricante. En este caso, por ejemplo, nosotros para, para algún uso, ¿cómo calculamos eso? Por ejemplo, por peso o la fuerza el peso que va a mover o para qué va a trabajar. ¿Cómo calculamos nosotros la fuerza del resorte? Por ejemplo, yo puedo ir con un resorte por ahí, comprar uno al azar, pero uno Ah, especialmente para la función que necesite o para ya. el peso que vaya a mover. Ajá. Ya, por ejemplo, bueno, el resorte siempre viene en proporción de la fuerza teórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a ser 15%, pero
Pero nosotros no vamos a darle, nosotros no vamos a necesitar la fuerza del resorte. La fuerza del resorte es algo que nos va a proporcionar el fabricante. Vamos a ver, aquí hay una tablita, por ejemplo, en esta tablita, vamos a ver, bueno, este es de hecho este es para pero nos va a servir para el ejemplo, este es para cilindros de doble efecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me ubico, voy a ubicarme en un cilindro de 25 milímetros de diámetro, ¿no es cierto? Y de vástago tiene 12, ¿no es cierto? Miren. Automáticamente esta tablita ya me calcula, me dice, a ver, tú en el área total, ¿no es cierto? De adelanto tienes 4.9 y cuando retrocede tienes 3.8, ¿no es cierto? Obviamente cuando retrocede es menor porque se resta el área del vástago. Entonces, si tú trabajas con una presión de 2 bares, tu fuerza va a ser, vamos a multiplicar esto por 10, ¿ya? Va a ser 98 newtons. Tu fuerza de adelanto, si trabajas con 2 bares. Si trabajas con 2 bares, tu fuerza de retroceso va a ser 76 newtons, ¿no es cierto? Si trabajas con 4 bares, en cambio, tu fuerza de adelanto será 196 newtons de adelanto y 152 de retroceso. Con 6 bares, 294 newtons de adelanto y 228 newtons de retroceso. ¿Ya? Si trabajas con 8 bares, ¿no es cierto? Vas a tener 392 newtons de adelanto y 304 newtons de retroceso, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice, los autores, ¿no? De hecho, ese es el cálculo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otro más acá adelante. Si yo trabajo con este de aquí, ¿no es cierto? Miren, este ya es un cilindro un poco más grande, ¿no? De 100 milímetros. 100 milímetros es 10 centímetros de diámetro, ¿no? 10 centímetros de diámetro y de vástago 30 milímetros, es decir, 3 centímetros de vástago. 10 centímetros de diámetro y 3 de vástago, ¿no es cierto? Me calcula la sección cuando está en adelanto, la sección en retroceso, ¿no es cierto? Y de ahí me dice, miren, por ejemplo, con 2 bares, ¿no es cierto? Yo tengo 1500, multiplicamos por 10, ¿no? Porque esto está en decanewtons, ¿ya? Entonces, con 2 bares yo tengo 1570 newtons de adelanto y 1430 newtons de adelanto. Con 4 bares tengo 3140 newtons de adelanto y 2860 newtons de retroceso. Con 6 bares tengo 4710 newtons de adelanto y 4290 newtons de retroceso. Y con 8 bares yo tengo 6280 newtons de adelanto y 5720 newtons de retroceso. ¿Ya? Entonces, sí se dan cuenta que lo único que yo tengo que hacer es buscar en dónde estoy yo, ¿no es cierto? ¿Qué fuerza voy a ocupar y qué presión voy a ocupar? Ahora, si yo quiero aumentar la presión, perdón, si yo quiero aumentar la fuerza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que aumentar? Tengo que aumentar el diámetro, ¿no es cierto? Es decir, tengo que irme más abajo el diámetro. Miren, este diámetro de aquí, que es un diámetro de 25 centímetros, diámetro principal, y 5 centímetros diámetro de vástago. Veamos aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ese caso tengo 9820 newtons en adelanto y 9420 newtons en retroceso. Miren, tengo 19,640 newtons en adelanto para 4 bares y 18,840 newtons en retroceso para 4 bares. ¿No es cierto? Y miren, tengo
29.460 newtons en adelanto cuando trabajo en 6 bares. Y en retroceso tengo 28.260. Y cuando trabajo en 8 bares, ¿no es cierto? Tengo 39.280 en adelanto y 37.680 en retroceso. Entonces, si se dan cuenta que para yo aumentar, ¿no es cierto? Mi fuerza, yo tengo que aumentar, ¿qué cosa? Tengo que aumentar el diámetro, ¿no es cierto? Y también tengo que aumentar la presión. Pero la presión no puedo aumentar mucho, ¿no es cierto? De hecho, la presión nominal es 6 bares. Máximo 8 bares, pero yo trabajo a 6 bares, ¿no es cierto? ¿Puedo reducir la presión? Sí. ¿No es cierto? De 6 bares puedo reducir a 4, a 2, a 3 incluso, ¿no es cierto? A 5 puedo reducir con válvulas reductoras de presión, ¿no es cierto? Puedo reducir la presión, pero no puedo aumentar mucho la presión. Entonces, ¿se acuerdan que un limitante de, de los sistemas neumáticos es la fuerza? Decíamos que la fuerza de un sistema neumático está en 30.000 newtons. Redondeando, ¿no? Porque si trabajamos a 6 bares como presión nominal, entonces miren, 29.000 más o menos 30 newtons, ¿no es cierto? Es lo que tenemos como limitante. Ahora, ustedes me dirán, 30.000 newtons es bastante. Sí, es bastante. De hecho, por ejemplo, calculemos el peso calculemos los newtons de ustedes, ¿no? De su peso. Por ejemplo, ¿cómo calculamos? Cojan su peso, no sé, 70 kilogramos, ¿no es cierto? Y multiplíquenlo por 9.8. Y ahí tienen su peso. Por ejemplo, a mí me salió 686 newtons. Entonces, vemos que, por ejemplo, un cilindro de 5, este cilindro de aquí, ¿no es cierto? A 4 bares, miren, este cilindro a 4 bares, ya es capaz de levantarme, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ese cilindro a 4 bares ya es capaz de levantarme. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de aplicaciones industriales, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de manejo de pesos mucho más grandes, mucho más elevados. Entonces, aunque para nosotros 30.000 newtons sea bastante, a nivel de industrias 30.000 newtons no es una limitante. Eso es una limitante. Por ejemplo, 30.000 newtons no sirve para levantar el peso de un carro, por ejemplo, de un vehículo, ¿no? No sirve para levantar. Entonces, es una limitante, ¿ya? Esta tablita es una tablita que proporciona los fabricantes, también lo proporcionan los autores, ¿no es cierto? Autores de libros de neumática. De hecho, está sacada del libro de Manuel Serrano, bueno, Neumática de Serrano. No recuerdo el nombre del autor, pero es Serrano. Serrano es el apellido del autor, ¿no? Entonces, de ahí está sacada esta tablita. Perdón un ratito. De mi parte, no. Los demás, tal vez alguna pregunta. ¿No? Bien, entonces, eso sería como conclusión, ¿no? Entonces, a ver, entonces respondiendo a la pregunta de Clever Carrera, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, yo necesito un cilindro, ¿no es cierto? No de doble efecto, sino de simple efecto, que mueva, por ejemplo, voy a ponerlo así, ¿no? Voy a trabajar con 6 bares, que mueva 1000 newtons, ¿ya? 1000 newtons cerrado. Entonces vengo aquí y digo, a ver, aquí en 6 bares, miren, este está aquí, ¿no? 1176 newtons, ¿no es cierto?
Entonces digo, este me sirve, ¿no es cierto? Este me sirve. Entonces, cuando ya el fabricante lo va a ver y dice, a ver, este te mueve en adelanto 1700, ya está considerado aquí ¿cómo es? La fuerza del resorte. Entonces el fabricante te dice, sí, este te puede mover 1776 newtons en adelanto, ¿no es cierto? Y la fuerza del resorte es el 10% de esta fuerza. Entonces la fuerza del resorte está por los 100 newtons, ¿no es cierto? Para que regrese. Entonces, tranquilamente lo muevo. Ahora, el resorte no es algo que nosotros nos debemos preocupar. El resorte es algo que el fabricante nos da como dato, ¿ya? El fabricante nos da como dato. No sé si está entendido. Bien, rápidamente vamos a ver el consumo del aire, ¿no es cierto? El consumo del aire, tenemos el aire de, perdón, tenemos el volumen, ¿no es cierto? Esta es la fórmula para el volumen de un cilindro de doble efecto, ¿ya? ¿De dónde viene esto? Esto viene de que en un cilindro de doble efecto yo voy a tener consumo aquí y consumo acá. Entonces voy a tener dos volúmenes, ¿no es cierto? Entonces el volumen 1, que ya sé cuánto es, ¿no es cierto? Que es área del cilindro por la carrera, ¿no es cierto? Que, bueno, por la altura, ¿no es cierto? Que en este caso la altura es la carrera, es desde aquí, desde este punto hasta el último punto, ¿no es cierto? Entonces el volumen 1 más el volumen 2, ¿no es cierto? Más el volumen 2. Entonces, por eso es que aquí hay dos veces D mayúscula y menos esta área de aquí, ¿no es cierto? Esta área de aquí. Entonces, de ahí sale el volumen del cilindro de doble efecto. Y el volumen del cilindro de simple efecto es tal cual la fórmula, ¿no es cierto? Que la fórmula es, vamos a escribir la fórmula. La fórmula es volumen de un cilindro, ¿no es cierto? Bueno, darle aquí. Volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura, ¿no es cierto? En este caso, la altura es C, entonces volumen del cilindro me queda, ¿no es cierto? Pi. Radio al cuadrado no tengo, pero sí tengo el diámetro, que el diámetro sobre 2 es el radio, y esto al cuadrado, y la altura es la carrera, ¿no? Es C. Entonces el volumen del cilindro me queda, volumen del cilindro es igual a pi, 2 al cuadrado me queda pi cuartos, ¿no es cierto? Diámetro al cuadrado por C, ¿ya? Entonces, así es como me queda. ¿Sí está claro? Por eso es que me queda lo de arriba. Entonces, ese es el volumen. Vamos a aprendernos o vamos a anotar estas fórmulas. Por favor, en su cuaderno, en una hojita, vamos a tenerlas presentes. Volumen de doble efecto, volumen de cilindro de simple efecto. ¿Ya? Vamos con el siguiente, que es el consumo del aire. El consumo del aire, ese sí es un poco más difícil de explicar, pero en fin, el consumo del aire es pi por la carrera, por la presión, por el número de ciclos, este es nuevo, ciclos por minuto, por, paréntesis, 2 diámetro principal al cuadrado menos el diámetro del vástago al cuadrado. Todo eso sobre 4000 para doble efecto. Caudal de simple efecto es pi carrera por presión y por el número de ciclos por minuto y por el diámetro al cuadrado, ¿no? Y todo eso sobre 4000, ¿ya? Entonces, esas son todas las fórmulas que involucra el diseño de un cilindro neumático, ¿ya? Con esas fórmulas nosotros vamos a diseñar un cilindro neumático desde cero. Obviamente, una vez que diseñamos el cilindro neumático, vamos a ir y vamos a ver cuál es el cilindro comercial que más se acerca, ¿no es cierto?, a nuestro requerimiento. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Señor Abril, Obregón, Carrera,
Sigüenza. Inge, Dígame, dígame. Continúa, compañero Robinson. no, dale tú, dale tú. Ya, ok. Yo le iba a decir, estas fórmulas son para el cálculo, como dice, del cilindro, pero en la vida real nosotros utilizaríamos estas fórmulas de hecho, porque todos estos elementos ya vienen, como usted mismo dice, dados de fábrica y si hay una reparación, los mismos técnicos de la misma empresa que provee se encargan del mantenimiento. Ujú. En este caso, nosotros solo para tener una noción de cómo es el funcionamiento, de dónde sale, cómo es el por qué. Porque usarlo, sí lo usaríamos nosotros o no. Sí, sí lo utilizarían. Porque, por ejemplo, ustedes como técnicos, ustedes tienen que conocer, justificar. Tienen que justificar un cilindro. Entonces, para la justificación, ustedes tienen que decir, por ejemplo, voy a mover un material que tiene como masa tanto, ¿no es cierto? Y tiene, por ejemplo, tanto de fricción y lo voy a mover en esto, entonces el coeficiente de fricción es tanto y el trabajo que va a realizar o la fuerza que debe tener el cilindro es tanta para que se realice trabajo. Entonces, en base a eso, usted calcula el diámetro del cilindro, ¿no? O sea, usted justifica el diámetro, la compra de ese cilindro. Ahora, por ejemplo, es muy fácil coger y decir, por ejemplo, venir a esta de aquí y decir, a ver, yo quiero esto y ya. Pero cuando yo estoy en un proyecto, yo tengo que justificar el proyecto. Entonces, la manera de justificar es a través de las fórmulas, es a través de todo lo que les estoy enseñando, ¿no? Ah, ya le comprendí. Entonces, prácticamente el cilindro viene siendo como cuando nosotros hacemos el cálculo para una instalación eléctrica del cable, o sea, el cálculo del cable para la instalación. Exactamente, correcto. No hay mejor ejemplo, ¿no? Ahí sí. Por ejemplo, ustedes cuando les contratan y les dicen, hágame la instalación eléctrica de esa casa, ¿no? Ustedes cogen y dicen, ya, ya se saben de memoria, no tienen que justificar nada, ¿no? Entonces van y piden. Pero cuando ustedes, en cambio, están haciendo un proyecto, ¿no es cierto? Y tienen que presentar y tienen que justificar y tienen que entregar, entonces ustedes tienen que decir, a ver, aquí se puso cable número 12 AWG por esta razón, ¿no es cierto? Porque según los cálculos, eh, los focos son de 3 vatios cada uno y se conectan 10 focos, suman 30 vatios y el cable número 12 está dentro del rango, ya así, ustedes lo justifican, ¿no es cierto? Pero hacen el cálculo. Entonces, lo mismo pasa en una instalación neumática, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en una instalación neumática, al ser un poquito más costoso, no les van a permitir que, por ejemplo, lo compren al ojo, no les van a pedir justificación del proyecto, de por qué lo compran, por qué ponen ese cilindro y eso. Entonces tienen que justificar. Y eso se justifica a través de fórmulas. O sea, prácticamente nosotros como tecnólogos que vamos a salir en automatización e instrumentación, mayormente por la instrumentación, tenemos que saber estas fórmulas al revés y al derecho, porque de aquí nos vamos a topar siempre con eso. Siempre y cuando trabajen con sistemas neumáticos, posiblemente se encuentren con esto. Cuando trabajen y cuando ustedes instalen sistemas neumáticos, van a tener que revisar los textos, ¿no? Estas fórmulas, yo recomendaría no que se las memoricen, pero que sí sepan cómo aplicarlas, ¿no? Sí sepan cómo aplicarlas, cómo calcular un volumen. Miren, sigue siendo geometría. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, en este punto, ¿no es cierto? Esto sigue siendo geometría, ¿no? Volumen de un cilindro, geometría básica. Entonces, acá igual esa fórmula es un poquito más difícil de demostrar, pero sigue siendo física.
vengo acá, ¿no es cierto? La fuerza, miren, la fuerza sigue siendo área por presión, por rendimiento, ¿no es cierto? Y la presión y la fuerza que es contraria, ¿no? Sumatoria de fuerzas, sigue siendo física. Entonces, no se aprendan de memoria, pero sí sepan cómo justificar, ¿ya? Sí sepan cómo justificar. Bien, tal vez alguna otra pregunta tengan. Josué, Obregón, Carrera, Sigüenza, Piedra, Calva. Inge, yo no le voy a hacer preguntas porque tendría que ver la clase desde el inicio. Yo entré bien atrasado a su clase, Ya, que no tenía internet. ok. No, no hay problema. Ya les subo el video y para que ustedes estén pendientes. Y pues, a ver,